Bueno, esto comentábamos ayer para las próximas 24 o 48 horas. Lo que nosotros estamos viendo que es más probable ahora mismo es que el mercado siga cayendo. Las primeras zonas de equilibrio son estas, ¿vale? Pero cuidado que como BTC caiga a los 62, 63 mil, tiene muchas probabilidades de romper esta barrera, porque ya serían 4 veces que el mercado baja aquí y cuidado que ahí el mercado sí que se puede agravar. Por lo tanto, el institucional lo que está buscando aquí son ventas. Movimiento fuerte, lateralización para continuar la venta. Vamos a comenzar con el bono de 2 años. El bono de 2 años, desde primeros de mes, de marzo, 2 de marzo, estaba cotizando aproximadamente en los 3,37-38%. Y hemos visto ahora, a finales de mes, que no han pasado ni 30 días todavía, y ya nos está haciendo un techo justamente en el 4%. Ha sido una subida potente, ha sido una subida bastante fuerte. Hablamos de un 18-19% de subida. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que probablemente las tasas de interés sigan manteniéndose altas. Y si las tasas de interés se siguen manteniendo altas, pues significa que no va a entrar dinero fresco o no va a entrar dinero o liquidez externa. Y ya no solamente eso, fijaos dónde se encuentran las RRPs. Está justamente lateralizado en el suelo, en el piso. Venimos de aproximadamente los 2,5-2,6 trillones a por debajo del trillón. Totalmente lateralizado desde prácticamente agosto del año pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo único que significa es que el dinero que estaba en la Fed se ha ido descargando, 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 descargando. Y toda esta descarga que ha ocurrido se ha ido metiendo al sistema. Por eso en toda esta descarga hemos visto las bolsas reventar y las bolsas subir a máximos históricos. Pero ¿qué ocurre? Que aquí ha habido un estancamiento y justamente este estancamiento coincide con la lateralización del Nasdaq y del SP500. Y justamente fijaos que coincide porque estamos hablando de meses como agosto-septiembre, que es cuando el mercado, la bolsa en general, empieza a tener un estancamiento porque simplemente ya no entra liquidez externa, no entra liquidez nueva. Y si nos vamos al SP500, exactamente lo mismo. Agosto-septiembre empieza a lateralizar y empiezan a hacernos un techo redondeado. Esto lo hablamos el mes anterior, que seguramente las bolsas tendrían alguna caída, lo más seguro. Simplemente ¿por qué? Porque no hay liquidez, no está entrando liquidez nueva. Entonces esto empieza a agravarse. Y si no entra liquidez nueva, al final el propio peso del mercado va a caer, porque no hay compras suficientes para poder aguantar precios y muchísimo menos para poder impulsarlos. Por lo tanto, estamos en un ciclo bajista y hay probabilidades de que vayamos de nuevo a tocar zonas más bajas, por ejemplo en el SP500, de en torno a los 6.100, 6.200. En el Nasdaq, aproximadamente los 22.200, 23.000 aproximadamente. Y en Bitcoin ya hemos tocado la zona de la que hablábamos ayer, en la cual deberíamos de tener un pequeño rebote ahí. Es un pequeño rebote que hemos sacado esta tarde. Si no estás en el grupo, pues te puedes meter al grupo, ¿vale? Yo voy aportando todas mis operativas que yo voy haciendo en tiempo real y hemos sacado un pequeño scalping ahí de prácticamente 800 puntos, ¿vale? Ahí deberíamos de incluso tener ahora mismo algún rebote, pero la presión que hay bajista y todos los datos macro que hay, pues simplemente lo que hacen es que haya una presión vendedora más grande y BTC se pueda llegar a dirigir de nuevo al siguiente punto después de tener algún pequeño rebote aquí. Vamos a verlo si puede llegar a tenerlo para bajar a los 62.000. La escalada bajista sigue, la presión bajista continúa, así que los mercados es posible que puedan llegar a tener caídas todavía. Y en cuanto al oro, puede que tenga algún repunte alcista después de esta pequeña lateralización que está haciendo, que pueda limpiar zonas más altas y luego repuntar de nuevo a hacer otro impulso bajista, porque la tendencia ahora mismo del oro es bajista, aunque sí es verdad que es un activo muy geopolítico que va conllevado también a lo que está ocurriendo en Oriente y todo esto, pero hay que tener en cuenta que el oro ahora mismo está en una zona bastante baja, que no es, bajo mi punto de vista, para acumular para largo plazo no sería mala idea, pero pienso que puede caer más. Y en cuanto al petróleo, estuvimos hablando de esto el miércoles y hablábamos de que a partir de estas zonas podía tener un repunte alcista. Ayer también lo hablamos y bueno, ya fijaos que ya está cotizando prácticamente a los máximos que hizo aquí la semana pasada de los $100 de nuevo. Vamos a ver si los $100 se comporta como techo o se comporta simplemente para romperlo y dirigirse al siguiente nivel de los 117 o de los 120 aproximadamente, que es el siguiente nivel. Importante cosa que tenemos que ver aquí es el enfrentamiento en Oriente. Sabemos que viernes, hoy o incluso el fin de semana, sábado y domingo, las tropas americanas llegan a Irán.
Puede haber conflicto. Vamos a ver esto si el domingo por la noche no abre con un gap importante como ya abrimos aquí y nos dirigimos de nuevo a esta zona. O nos quedamos lateralizando en estas zonas probablemente una semana más, porque ya sabemos que, bueno, que Donald Trump ayer dijo que daba otros 10 días más antes de atacar para ver si puede negociar y demás. Por lo tanto, si no es este fin de semana, el siguiente fin de semana podemos abrir con un gap y cuidado con esto, porque si el petróleo sigue subiendo, puede seguir impactando las bolsas, presionándolas a la baja, porque hay una falta de liquidez. Y eso se nota en el mercado ahora mismo. Por eso, el que más ha sufrido esta liquidez es Bitcoin. Para que veamos esto, fijaos en justamente lo que estamos viendo aquí. A partir de agosto del año pasado, agosto-septiembre, fijaos cómo se empieza a frenar, a enfriar esa liquidez externa que se puede meter en el mercado. Y a partir de agosto, septiembre aproximadamente es cuando Bitcoin empieza a caer. Aquí lo vemos, fijaos, desde el pico máximo se da en octubre, pero fijaos cómo a partir de julio, agosto, el mercado de Bitcoin se empieza a lateralizar porque empieza a haber esa frenada de liquidez. Ya no hay liquidez nueva que aportar. Por lo tanto, el mercado se empieza a frenar y sí que hay una caída muy potente en el mercado. ¿De cuánto? Pues de más ni menos que un 52-53% de caída. Si lo comparamos con otros mercados, como por ejemplo el Nasdaq o el SP500, fijaos como el Nasdaq sí que está subiendo, se mete en esta especie de lateralización, ahora cuidado que lo está rompiendo, pero fijaos como la caída que ha tenido el Nasdaq de los máximos hasta los mínimos, o los que está haciendo hoy, por ejemplo, es un 11%, ni muchísimo menos el 50% o el 53% que han tenido, que ha tenido Bitcoin, no han tenido el mercado cripto, que ha sido muchísimo más vulnerable a esa falta de liquidez. El SP500, lo mismo, ¿vale? Fijaos cómo sí que desde máximos pues tiene una caída, pero aproximadamente de un 8%. Así que lo que yo veo en el mercado ahora mismo es nada grave. Fijaos la subida que ha tenido el mercado general, el SP500 por ejemplo, hablamos del SP500. Cuando yo hablo del Nasdaq es porque yo opero el Nasdaq, pero el más general obviamente es el SP500. Pero fijaos el techo redondeado que está haciendo y es muy probable que venga a buscar esta zona. Es totalmente normal y no solamente normal, sino sano. Si no hiciera esto, no sería tan sano. Fijaos que llevamos subiendo prácticamente un año sin ninguna corrección. Esto no es normal. Y esto qué casualidad que viene conllevado a todo esto que hemos visto anteriormente, que es con toda la entrada de liquidez. Cuando esto baja, significa que están metiendo liquidez, están sacando dinero de la Fed para metérselo a las bolsas, para metérselo aportando liquidez al sistema. Y toda esta entrada de liquidez ha hecho que empuje las bolsas hacia arriba, pero cuando ha venido el estancamiento, a partir del año pasado, es cuando las bolsas obviamente han sufrido, son las primeras que han sentido esa falta de liquidez nueva y por eso el mercado se ha estancado. Por eso Donald Trump vemos que está presionando tanto para que bajen tipos de interés. Porque si esto sigue así y no bajan tipos de interés, es muy poco probable que no entre liquidez al mercado. Y si no entra liquidez al mercado, lo más probable es que las bolsas sigan cayendo. Por eso hablamos también de que Bitcoin, el siguiente piso que tiene, sí es verdad que es en torno a los 62, aproximadamente 63, pero ojo con esto, que si seguimos con esta insuficiencia de liquidez, y obviamente el Nasdaq y el SP500 lo sufren, Bitcoin lo va a sufrir más, porque lo hemos visto. Hemos visto que es más susceptible a la liquidez, a la falta de liquidez. Por lo tanto, vamos a poder ver presiones todavía más bajistas y no descartamos ver un Bitcoin en 45, 50 mil. ¿Vale? Así que cuidado que esta caída todavía, por lo que nos muestra el gráfico, tiene presión bajista. Así que nada, chicos, si os gusta el contenido, darle a like, comentarme qué os parece, cómo lo veis, si veis que el mercado puede tener un repunte alcista, puede tener un repunte bajista. Me comentáis vuestra opinión para leeros y nada, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.